El Papa Francisco sigue horrorizando a todo el planeta. Sus dichos cada día se asemejan más a los escritos de Trotsky que a los de San Francisco de Asís. Su lucha contra la propiedad privada, la salud personal y a favor de las organizaciones globalistas como el Foro Económico Mundial han hecho dudar a muchos si el Vaticano sigue siendo el mismo que en la antigüedad. Francisco parece estar reemplazando a Dios, Jesús y la Virgen por nuevos ídolos más cercanos a las necesidades militantes de las empresas multinacionales. Me refiero al culto del cambio climático. El Papa ha mostrado el nuevo culto a la Pachamama y mostrando a Greta Thunberg como una especie de mesías de la diosa de la tierra. Una diosa bien esponsoreada, digámosle. Mientras el mundo se prende fuego, Francisco decidió darle la espalda a la gente y convertirse en un garante de los negocios de las personas más poderosas, como la familia Rothschild, en sus nuevos emprendimientos climáticos. Hace poco, dos personas muy conectadas a la fe católica han mostrado su repudio por este cambio rotundo que el Papa está haciendo a la religión católica. Mel Gibson, conocido director y actor católico, revela un dato súper importante sobre lo que ha pasado con el nuevo giro comunista que ha tomado el Vaticano. Al mismo tiempo, el arzobispo Carlo Viganó queda como uno de los más importantes opositores al Papa Francisco, y ha escrito una extensa carta contando todos los peligros de las nuevas creencias que Francisco está imponiendo al mundo. Presten atención a las declaraciones de ambos porque nos permitirá entender más qué es lo que está sucediendo realmente en el Vaticano. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Información. Hi, there in Chicago, Mel here. The voice crying out from the wilderness of Malibu to lend that voice for your support and encouragement at your rally today. The Coalition for Canceled Priests. I mean, it's not hard to believe that there is now such a thing, as personally I know many priests who have been canceled. But not for the reasons you'd think. I mean, it's not like they did a hit-and-run drive and left the scene of the crime or embezzled church funds, stole the altar wine, or committed some other heinous crime. No, not at all. And who's persecuting them? Well, their own bishops. How's that? Yep. Who are they? Well, they're a pack of men who generally passively sit by and tolerate any kind of nonsense. But if one of their priests utters something that resembles orthodoxy, well, then they spring into action, they reprimand him, and they bully him and do their best to cancel him. And it succeed. They drum him out of the service, you know. Off he goes. I'm really sorry about that. That's a grave injustice, and it's kind of white martyrdom. And it's nothing new. It really isn't. It's nothing new. And it's a symptom. It's a symptom of a very deep sickness that afflicts the church. At any rate, and you know, I've had my own run-in with the bishops. I mean, who are they? Well, they're... I remember when I directed The Passion, I went to the USCCB to get support for the film. Those men couldn't get away from me fast enough. And all but a few of them turned their back on me. And it was pretty telling about who they were. A pretty insipid bunch. And it doesn't look like anything's changed. Geez, I remember back in the 70s, old priests, good priests, who were bullied and persecuted by their bishops. There was a rash of it back then also, and it was because they wanted to maintain what it was that they were ordained to do. They didn't want to go along with the new liturgy and the reforms of Vatican II, and so that they were really heavily leaned on. It was never abrogated, the old Mass, never, and it still hasn't been. You can't. It's protected by quo primum. But they were bullied and badgered and put in insane asylums, and, you know, it was pretty sad to watch. And this kind of thing is now happening again. And how are we supposed to know the good guys from the bad guys? Well, we were given a standard by which to judge them. You know, by their fruits, you'll know them. Anybody seen any good fruit lately? No. It's tough. And look, I'm a pretty sinful guy. I mean, I'm as venal as the next guy. But I know the difference between a shepherd and a hireling. And I think that the vast majority of these bishops are just a bunch of hirelings. And my question is, you know, like, who's hiring them? I don't think it's Jesus. Is it Francis? Who's hiring Francis? Is it Pachamama? I mean, I think you need to look at the whole institution. And, you know, I'll quote Archbishop Viganó again in saying that he believes that there was a parallel counterfeit church set up to eclipse the real one. He's suggesting usurpation or an inside job. It seems that way.
Of course, we know the gates of hell will not prevail against it. The victory is God's, not ours. And it will flourish if we keep it in our hearts. It can flourish in our hearts and keep the faith. And that's what's going to happen. That's what I encourage you to do. God keep you and God bless you. Contundente, Gibson nos revela que la mayoría de pastores dentro del Vaticano son empleados de las organizaciones internacionales, las cuales buscan el control completo del mundo y tienen que infiltrar cada organización y ámbito de la vida para lograrlo. Obviamente la religión es uno de estos ámbitos. Sumado a Gibson, el arzobispo Viganó descargó todo su enojo contra la plan Demia, la cual también está siendo promocionada por Francisco. Viganó dice que los países están siendo golpeados por medidas delirantes rechazadas por mucha gente, por pruebas innegables de que éstas son ineficientes y las autoridades salubres que se contradicen todo el tiempo. No es necesario enumerar las medidas que han adoptado casi todos los gobiernos del mundo sin obtener los resultados prometidos. Viganó advierte que hay un culto que venera la ciencia y a los autodenominados científicos. Somos un gobierno de científicos. Cita Viganó con algunos sinónimos así, no me bajan el vídeo. El arte médica, que no es ciencia, sino que consiste en la aplicación de principios científicos casi siempre distintos, basados en la experiencia y en la experimentación. Da muestras de haber renunciado a su propia prudencia, en aras de una emergencia que la ha elevado a la categoría de sacerdocio de una religión, que para ser tal se envuelve en un dogmatismo que raya a la superstición. Los ministros de este culto se han constituido en una casta intocable, al que no le podés hacer ninguna crítica, incluso cuando afirman cosas que al toque son desmentidas. Los principios de salubridad considerados universalmente válidos hasta febrero de 2020 han dado paso a improvisación, hasta el punto de recomendar a la gente pincharse cuando todavía la crisis no ha terminado, la obligatoriedad de portar cosas en la cara a pesar de haber sido declaradas inútiles, un distanciamiento absurdo, la prohibición de tratamientos distintos y la imposición de terapias genéticas experimentales que van contra cualquier norma de seguridad. Y así es como han surgido sacerdotes del corona. También han aparecido herejes, es decir, los que rechazan la nueva religión plan démica y quieren ser fieles al juramento de Hipócrates. Con frecuencia no se ve que el aura de perfección en torno a los virólogos y otros científicos, más o menos titulados, sea puesta en tela de juicio, por sus conflictos de interés ni por las obvias prebendas de las compañías farmacológicas, cosa que en circunstancias normales sería escandalosa o criminal. Cierro cita. Viganó resalta el caso de Suecia e Israel. El primero, al no haber aceptado las medidas impuestas, hoy en día está funcionando a la perfección, como si nada hubiera pasado, mientras que Israel está al borde de un colapso, con cada vez gente en peor estado. El arzobispo continúa, cito, deberíamos haber comprendido que el plan del gran reinicio no era fruto de delirios conspiranoicos, sino la evidencia palpable de una dictadura universal con la que una minoría de personas pudientes se propone esclavizar y someter a toda la humanidad a la ideología mundialista. Porque la acusación de conspiranoia podría haber tenido sentido cuando la conspiración no era tan evidente, pero hoy en día es injustificable negar lo que la élite tiene proyectado desde los años 50. Lo que afirmaron durante la posguerra Kalergi, los Rothschild, Rockefeller, Klaus Schwab, Jacques Attali y Bill Gates se ha publicado en libros y periódicos, comentado e invocado por entidades y fundaciones internacionales. En Europa, la inmigración descontrolada, la reducción de los salarios, la suspensión de garantías sindicales, la renuncia de la soberanía nacional, la moneda única, el control de los ciudadanos por la plan Demia y la reducción de la población mediante el uso de pinchazos de tecnología reciente no son inventos de ahora, sino fruto de una acción planificada, organizada y coordinada. Acción que con toda evidencia sigue un único guión bajo una dirección única. Las intromisiones del Estado profundo en la vida de la Iglesia Católica han sido muy numerosas. No podemos olvidar los correos de John Podesta a Hillary Clinton, en los cuales se manifiesta la intención de expulsar a Benedicto del pontificado y dar comienzo así a una nueva primavera de la Iglesia, progresista y mundialista, que más tarde se materializó en la abdicación de Benedicto y la elección del argentino. Cierro cita. Viganó aclara que Francisco está sediento de poder y tocando una locura dictatorial con sus pedidos. Por ejemplo, del hecho de que todo buen católico debería darse pinchazo y presentar el comprobante para poder entrar a la iglesia y prestar servicios religiosos también dentro del Vaticano. Viganó dice que esto ya no es una iglesia católica, sino una iglesia bergogliana, infiltrada por el progresismo, el gran capital y las organizaciones como la masonería, los jesuitas y el sionismo, promoviendo el culto a la Pachamama, el adulterio, el pacifismo, el concubinato y el aborto. Todo esto es evidencia de que Jorge Mario Bergoglio está llevando a cabo cuanto le ha encomendado la élite mundialista, que ve en él un liquidador de la Iglesia Católica y fundador de una secta filantrópica y ecuménica de inspiración masónica que habría de ser la religión universal apoyada por el nuevo orden. Viganó declara que
Vuelvo a citar, lo mínimo que habría que hacer con un plan criminal así sería denunciarlo, darlo a conocer para frustrarlo y procesar a los culpables. La lista de los traidores debería ir encabezado por los jefes de gobierno, ministros y parlamentarios, a quienes seguirían los virólogos y médicos corruptos, junto con los funcionarios cómplices, la cúpula de las Fuerzas Armadas incapaz de oponerse a este atropello de la Constitución, los periodistas vendidos, los jueces cobardes y los sindicatos aduladores. En esa larga lista, que tal vez escriba algún día, habría que incluir también a la cúpula de la Iglesia Católica, comenzando por Bergoglio. Cierro cita. Por eso te cuento qué es lo que dijeron estas dos personas influyentes, porque no quiero que te sientas solo. Somos muchos los despiertos. Por suerte también cada vez más gente famosa se está dando cuenta de los peligros del nuevo orden plan démico, como Dave Mustaine, Eric Clapton, Nicki Minaj y políticos como Víctor Orbán, y también diversos republicanos en Estados Unidos. Cada vez somos más los que estamos despiertos y nos vamos a oponer a cualquiera de las medidas distópicas que los globalistas y su gran reinicio quieran imponernos. Pero hay un dato más que es necesario que sepas porque es de vital importancia: cómo se organiza la nueva religión que Francisco está armando. Y eso lo podés averiguar en este video que aparece en pantalla. Gracias por escuchar y fuerza, porque juntos venceremos.